Hola, hoy nos metemos de lleno en un mundo que, bueno, está en todas partes, ¿no? Las bebidas alcohólicas. Tenemos un material de referencia súper completo, casi una enciclopedia, que va desde la prehistoria hasta hoy mismo. Es que es increíble pensar cómo algo, en principio tan simple como la fermentación, ha acabado siendo tan central en, bueno, en casi todo. Fiestas, ritos, comidas, hasta en el arte. Las fuentes tocan historia, química, cultura, leyes, salud, un montón de cosas. Así que nuestra idea hoy es, pues, navegar por toda esta información, sacar lo esencial, ¿sabes? Esas curiosidades, los datos sorprendentes y entender un poco mejor esta relación tan compleja que tenemos con el alcohol, desde cómo empezó todo hasta la industria que soy. Venga, vamos a desgranarlo. Pues sí, efectivamente. Es un tema con muchísimas caras. Para entenderlo bien hay que mirarlo desde muchos ángulos. Histórico, químico, por supuesto, cultural, social. Es que es un espejo de cómo hemos evolucionado, cómo nos relacionamos y cómo hemos buscado, pues, alterar nuestra conciencia durante milenios. Empecemos por el principio, ¿no? Los orígenes. Las fuentes nos llevan lejísimos, a la edad de piedra. Hablan de jarras del Neolítico que ya sugieren que, oye, fermentaban a propósito. Y hay un dato que me ha dejado, vamos, alucinada. Restos de cerveza de hace 13.000 años, en una cueva cerca de Haifa, en Israel. Y la teoría es que la usaban en rituales funerarios. ¡Jo! ¿Imagina brindar por los difuntos hace tantísimo tiempo? Es que lo interesante aquí, más allá de lo antiguo que es la intención. Parece que producir alcohol no fue solo que pasara por casualidad, ¿sabes? Sino algo buscado, quizás incluso relacionado con los inicios de la agricultura. Y no solo ahí, ¿eh? En China, en Jianghu, hay pruebas de una bebida fermentada bastante compleja. Llevaba uva, espino, miel, arroz, de hace entre 7.000 y 9.000 años. Esto ya indica que experimentaban y que tenía un valor cultural fuerte. Y otro hallazgo que me parece una pasada, aunque más reciente, la urna de vino de Carmona, aquí en España, del siglo I después de Cristo, que se encontró con vino líquido dentro, intacto, el más antiguo que se conoce, que supera a la famosa botella de Spira. Es como una cápsula del tiempo líquida. Claro. Y si unes todos estos puntos, ves un patrón. El alcohol no era algo puntual, un lujo. Estaba metido en la vida diaria de las civilizaciones antiguas. Mira Egipto. La cerveza era parte de la ración de los que construían las pirámides. Se habla de casi 4 litros al día. Anda, 4 litros. Bueno, a ver, seguramente era una cerveza más bien nutritiva, con menos alcohol que la de ahora, ¿eh? Pero sí, era fundamental. El vino, en cambio, era más para la élite. Y tenían hasta festivales, como el del emborrachamiento de Hathor, que estaban ligados a sus mitos y todo. ¿Y en Mesopotamia? Lo del himno a Ninkasi. Era básicamente una receta de cerveza, ¿no? Exacto. Y en la epopeya de Gilgamesh está ese personaje, Enkidu, el salvaje, que se civiliza en parte bebiendo cerveza. Fíjate, esto nos dice que desde muy pronto se le daba al alcohol un poder casi transformador, socializador, algo básico para vivir en comunidad. Estaba ahí, en el tejido de la sociedad. Entendido. Un arraigo histórico tremendo. Vale, ¿y cómo pasamos de esas bebidas tan antiguas a la variedad que tenemos hoy? Las fuentes hablan de tres tipos principales: cervezas, vinos y bebidas espirituosas. Y las graduaciones van pues desde un 3% hasta un 50% más o menos. La diferencia clave está en cómo se hacen. Fermentación o destilación. La fermentación es lo más antiguo. Son las levaduras como las Saccharomyces que se comen los azúcares de fruta, grano, miel y producen alcohol, etanol y CO2. Y esto sin oxígeno, ¿eh? Es un proceso biológico natural. Y de ahí salen la cerveza y el vino, me imagino. Principalmente sí, la cerveza, que parte de grano malteado, cebada sobre todo, y a menudo lleva lúpulo, es la bebida alcohólica que más se bebe en el mundo. El vino viene de uvas fermentadas. Su proceso a veces es más largo y suele tener algo más de alcohol, entre 9 y 16% normalmente. Aquí también entran los espumosos, claro, y los vinos de otras frutas. ¿Alguna otra bebida fermentada importante que debamos mencionar? Pues sí, por su historia y su peso cultural, habría que nombrar la cidra, de manzana fermentada, el hidromiel, que es miel y agua, y quizás sea la más antigua de todas. El pulque, en Mesoamérica, de savia de agave, y los vinos de arroz de Asia, como el sake. Todas son variantes de ese mismo proceso natural de fermentación. Vale, esa es la base.
Pero luego llegó la destilación. Y aquí es donde la cosa se puso, digamos, más potente, ¿verdad? Fue como ir a buscar la esencia. Exacto. La destilación es un salto tecnológico. Es para concentrar el alcohol. Se basa en que el etanol hierve a menos temperatura que el agua. Entonces calientas el líquido ya fermentado, el vapor de alcohol se separa, se recoge y se vuelve a condensar. Y el resultado es una bebida mucho más fuerte. ¿Y qué son exactamente estas bebidas destiladas o espirituosas? Pues son eso, el resultado de destilar. Tienen que tener por ley un mínimo de 20% de alcohol por volumen, ABV, pero lo normal es que ronde en el 40%. Su origen como bebida, fíjate, está en Oriente Medio. Alquimistas como Al-Kindi, en el siglo IX, buscaban el espíritu de las cosas. Y la técnica llegó a Europa más tarde, al principio como agua vitae, agua de vida, y se usaba con fines medicinales. ¿Y ejemplos que todos conocemos? Pues los grandes clásicos, whisky o whisky, que viene de granos, el vodka, de granos o patata, el ron, de la caña de azúcar, la ginebra, que es alcohol neutro con aromas, sobre todo enebro, el tequila, del agave azul, el brandy, que es destilado de vino, cada uno tiene su materia prima y su proceso particular. Y aquí aparecen conceptos, bueno, interesantes, como el espíritu rectificado, que es alcohol casi puro, hasta 95%, que se consigue destilando muchas veces. Se usa de base para otros licores o en la industria. Y luego están los congéneres. ¿Congéneres? ¿Qué son? Son como subproductos de la fermentación y la destilación que no son alcohol ni agua. Son los que dan gran parte del sabor y el aroma a las bebidas, pero ojo, también parece que influyen en la resaca. Piensa en los taninos del vino tinto o ese toque ahumado de algunos whiskies. Esos son congéneres. O sea que más congéneres podría ser más sabor y peor despertar. Pues a menudo hay relación, sí, aunque es algo complejo. Las bebidas más oscuras suelen tener más. Y también hay que mencionar el vino fortificado, como el Oporto o el Jerez. Son como un híbrido. Es vino al que se le añade un destilado, normalmente brandy, para subirle el grado y que aguante más tiempo. Es fascinante cómo se buscó no solo crear alcohol, sino refinarlo, potenciarlo. Pero sus usos no acaban en la copa, no. Las fuentes hablan de la cocina. Cierto, cierto. El alcohol en la cocina es un gran aliado. Como conservante, vale, pero sobre todo para dar sabor. El etanol disuelve compuestos aromáticos que el agua no puede. Y eso intensifica los sabores en salsas, piensa en una reducción de vino, en marinadas o al flambear. Además, la acidez del vino ayuda a equilibrar platos con grasa. Y, claro, el papel social y cultural es enorme, empezando por las comidas, los aperitivos, los digestivos. Exacto. Son como rituales que marcan el inicio y el fin de la comida. El aperitif, un vermut, un espumoso, para abrir boca. El digestif, un brandy, un licor de hierbas, para ayudar a la digestión. O eso se dice. Y luego está el maridaje, ¿no? Todo ese arte de combinar vino y comida para que se potencien mutuamente. Es toda una experiencia. Y los sitios específicos para beber, que son un mundo. Totalmente. Cada cultura ha creado sus propios espacios. El Biergarten alemán al aire libre, muy de comunidad. La sidrería asturiana con todo el ritual de escanciar. La pulquería en México, con ese ambiente tan popular. O los wine bars más modernos. Son como pequeños universos culturales centrados en una bebida. Festivales, catas, también mueven a muchísima gente. Claro. Los festivales celebran la cosecha, el producto local. Las catas son una forma más analítica, ¿no?, de apreciar la bebida. Mirar el color, oler, probar. Y esto ha impulsado mucho el turismo del vino y de la cerveza. Pero quizás el uso cultural más profundo, más arraigado, sea el ritual. Te refieres a las ofrendas y eso, ¿verdad? Sí, las libaciones. Eso de derramar un poco de bebida para honrar a los dioses, a los ancestros. Es una práctica antiquísima y que se da en todo el mundo. Desde la antigua Grecia hasta hoy en los Andes, con la chaya, ofreciendo chicha a la Pachamama. Y en el cristianismo, el vino sacramental en la Eucaristía es fundamental. Simboliza la sangre de Cristo. Y en muchas ramas se considera esencial que sea alcohol real. Incluso en cultos populares más modernos, a figuras como Maximón en Guatemala o la Santa Muerte, se les ofrecen bebidas alcohólicas. Es increíble esa conexión tan profunda y que sigue existiendo con lo sagrado. Y ya para cerrar los usos, mencionan las tinturas y las bebidas flameantes, aunque eso parece más específico, ¿no? Sí, las tinturas son extractos de plantas en alcohol.
aprovechando que disuelve bien y conserva. Uso medicinal, sobre todo. Y lo de flambear bebidas es más bien un espectáculo en coctelería o postres. Pero el corazón cultural está en lo social y en lo ritual, sin duda. Vale, pasemos a la escala actual. ¿Y cómo se regula todo esto? Hablamos de una industria mundial que movía, ojo, más de $1,5 billion ya en 2017. Y casi un tercio de la gente en el mundo consume alcohol, aunque de forma muy diferente según donde mires. Es una fuerza económica gigantesca. Y precisamente por eso, y por sus efectos en la salud y la sociedad, está superregulada en casi todas partes. Las leyes sobre el alcohol controlan cómo se produce, cómo se vende, la publi, el etiquetado, el porcentaje de alcohol es obligatorio y, claro, el consumo. La edad legal para comprar o beber es una constante, aunque cambia de un país a otro. 18 años es muy común, pero en Estados Unidos son 21, por ejemplo. ¿Y esos intentos de control más estrictos? ¿Monopolios estatales o prohibiciones totales? Han existido y existen. Los monopolios del Estado, como el Systembolaget en Suecia, intentan limitar el acceso y el beneficio privado, pensando en la salud pública. Y las prohibiciones totales, como la ley seca en EU en su día, o las que hay ahora en países que aplican la ley Sharia, son el intento más radical de controlar o eliminar el consumo. Aunque claro, a menudo lo que consiguen es crear mercados negros enormes. Lo que nos lleva a los delitos relacionados. Es casi inevitable. El contrabando, el rum running, famoso de la ley seca, el fraude, rellenar botellas de vino caro con algo peor, y la producción ilegal, el moonshine casero o el pruno, ese vino que hacen en las cárceles. Y aquí hay un peligro muy real, la adulteración con metanol. El alcohol de quemar, ¿no? Que es tóxico. Extremadamente tóxico. Químicamente se parece al etanol, pero cuando nuestro cuerpo lo procesa, produce formaldehído y ácido fórmico. Y eso causa ceguera, fallo de órganos y la muerte. Los casos de envenenamiento por metanol en bebidas adulteradas o caseras son una tragedia que se repite en algunas zonas del mundo. Uf, llegamos a la parte más complicada, los efectos en la salud. Vamos a intentar ser fieles a lo que dicen las fuentes de forma neutral. Nervioso central. A corto plazo, y si bebes poco, puede dar una sensación de euforia, te desinhibe, reduce la ansiedad. Por eso se asocia tanto a socializar. Pero si te pasas de dosis... Los efectos negativos escalan muy rápido. La borrachera, pierdes coordinación, el juicio se altera, puedes tener lagunas de memoria, los blackouts, estupor, inconsciencia. Y en casos de intoxicación muy grave, el coma etílico y la muerte por parada respiratoria. ¿Y los efectos a largo plazo, si se bebe de forma continuada? Son muy importantes. Aumenta el riesgo de alcoholismo, lo que ahora se llama trastorno por consumo de alcohol. Genera dependencia física. Contribuye a enfermedades cardiovasculares, aunque hubo un tiempo que se hablaba de efectos protectores con dosis muy bajas, eso hoy está muy en duda. Provoca enfermedades del hígado como la cirrosis. Y, algo muy destacado en las fuentes, aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer. Sí, sobre el cáncer son muy claras. Mucho. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, clasifica el etanol como carcinógeno del grupo 1. Esa es la categoría de máxima evidencia, la misma que el tabaco o el amianto. Y citan una declaración de la OMS de 2023 que es muy directa. El riesgo para la salud del bebedor comienza desde la primera gota. Fíjate, vinculan incluso el consumo que consideramos ligero o moderado, con un aumento claro del riesgo de cáncer. Eso choca bastante con la idea que tiene mucha gente de que una copita no hace daño, ¿no? Exactamente. La OMS dice que casi la mitad de los cánceres que se pueden atribuir al alcohol en Europa se dan en gente que bebe de forma ligera o moderada. Por eso, en algunos países, como Irlanda, ya están poniendo etiquetas de advertencia sanitaria en las botellas. Advierten del riesgo de cáncer o del síndrome alcohólico fetal, que son los daños graves que sufre el feto si se bebe durante el embarazo. Aunque bueno, la conciencia sobre esta relación entre alcohol y cáncer todavía es baja en muchos sitios. Entonces, a ver, ¿qué sacamos de todo esto? Hemos viajado 13.000 años, desde esos posibles rituales con cerveza primitiva hasta las etiquetas de advertencia de cáncer en las botellas de hoy. De la fermentación casi espontánea a una industria global súper regulada y con efectos, bueno, muy complejos. Pues intentamos conectar todo lo que se ve es una constante que a mí me parece fascinante. Cómo los humanos hemos buscado activamente el alcohol y lo hemos metido hasta el fondo de nuestra experiencia. Lo hemos usado para estar juntos, para celebrar, para conectar con lo divino, para marcar el paso del tiempo, incluso como medicina o como parte de la dieta básica. Es una relación de
De miles de años, muy íntima y profundamente ambivalente, llena de placer pero también de peligro. Y esa ambivalencia nos deja con una pregunta, ¿no? Para darle una vuelta. Teniendo en cuenta esta historia tan larga y tan compleja que compartimos con el alcohol, ¿cómo crees que puede evolucionar nuestra relación con estas bebidas en el futuro? Sobre todo ahora que somos más conscientes de los riesgos para la salud, incluso bebiendo poco, y con ese auge tímido pero constante de las alternativas sin alcohol o con baja graduación. ¿Estaremos en un punto de cambio en esa relación tan arraigada? Ahí lo dejamos para pensar.